En 1856, el presidente de la Confederación Argentina, Urquiza, encarga a Juan Manuel Blanes, el pintor uruguayo que por entonces vivía en Salto, 8 grandes lienzos que representen sus victorias militares. La elección es curiosa, porque Blanes no tenía una formación académica para poder enfrentar el género histórico, la pintura de batallas. Lo aprendido por él era de haber visto las obras del italiano Gaetano Galino, activo en Montevideo, o las obras del calígrafo, acuarelista Juan Manuel Besnes Irigoyen. Pero sí había cierta afiliación ideológica, porque Blanes había sido tipógrafo del periódico Orivista de los Blancos durante el sitio de Montevideo, y había una afiliación aún más interesante, porque Blanes en Salto se había vinculado con la masonería y posiblemente en el encargo haya pesado estos comunes vínculos con la masonería, sobre todo en el templo de Concepción del Uruguay. Recordemos que la masonería entrerriana por entonces respondía al oriente, al gran oriente del Uruguay. También sabemos por una carta que escribe Juan Manuel Blanes a su hermano Mauricio, para encargos posteriores, que es en el oratorio, que justamente funcionó como templo masónico, para las tenidas masónicas, que había un dato común más fuerte entre ambos, que era la condición de americano. Blanes dice, Urquiza me va a dar el encargo a mí, en lugar de un pintor que no menciona, pero que sabemos que Baldassare Verassi, para pintar el oratorio, porque pesa mi condición de americano, soy americano. Este día de americano también nos sirve para comprender una pintura que se asume desde una tradición regional, que es una pintura local, que da cuenta de un territorio más que de un paisaje, que deriva de una iconografía de la cartografía militar, pero con que fundamentalmente representa una identidad, ¿no? Una identidad que se puede asumir hasta cierto punto como antieuropea. Este sentimiento común, este ser americano, parece ser una de las posibles lecturas que podemos dar a estas tempranas obras de Blanes. Pero nos interesa fundamentalmente la iconografía de Caseros. Son de las pinturas que realiza Blanes, que van desde Pago Largo en 1839 hasta Caseros en el 52, parece ensayar y aprender la representación en el propio proceso de la factura. Y Caseros dedica dos. La primera es una carga de la caballería de Urquiza, de la carga de la caballería federal, que está resuelta de manera muy simple a partir de un alineamiento de las figuras de los jinetes, probablemente resueltas con plantillas, con poca construcción espacial. Y la segunda pintura que dedica a Caseros es mucho más compleja, presenta 2 episodios que dan cuenta de la totalidad del combate, a tal punto que Urquiza aparece 2 veces en la propia escena, anulando esa idea central de la pintura de batalla sobre la representación heroica que ocupa el lugar del centro, y que lo podemos fácilmente identificar en las pinturas porque figura ahí su perro Purvis. Y aún más, hay un dato que es muy interesante, porque si los combates anteriores que demuestran el crecimiento político militar hasta constituirse como caudillo de Urquiza en el litoral, se basaban en memoria oral, ¿sí? En relatos que podía haber dado el propio Urquiza u otros militares federales, aquí tiene una fuente iconográfica,
que se ve claramente en el segundo lienzo de Caseros, ¿no? En ese formato apaisado, Blanes logra ubicar la fuente iconográfica que tiene, que son los grabados de Bergen y Penuti, para prácticamente transcribirlos dentro de una misma composición narrativa. Pero también hay un dato que tenemos que mencionar, que es la fecha del encargo, que es 1856. Estas victorias de Urquiza y esta representación de Caseros se asumen también como un discurso visual, político, a partir de su ubicación en la galería del patio del Palacio San José, en momentos de enfrentamiento entre la Confederación de Argentina y el Estado de Buenos Aires. Es decir, que la pintura de Caseros de Blanes se va a poner en un relato federal de construcción de una hegemonía federal en el litoral frente al discurso liberal de Buenos Aires para la misma época.